la cuarta ley del alma, que es la ley de repulsión. Vamos a entrar en un terreno muy interesante, pero asimismo comenzamos a tener que hacer un poquito de esfuerzo en nuestra mente para poder interpretar esta ley. Y vamos a ver también que todas estas leyes que hemos visto se interligan entre sí. La ley de repulsión es una de las principales leyes divinas que rigen al peregrino, al caminante espiritual, en su agotador y largo camino de regreso a la fuente. Es la cuarta ley que gobierna y controla la vida del alma. El nombre exotérico es la ley de repulsión. El nombre esotérico, escuchen bien y traten de no sentirse golpeados, porque todo tiene una finalidad siempre divina y espiritual. Es la ley de los ángeles destructores. Repito, su nombre esotérico es la ley de los ángeles destructores. El símbolo de esta ley es el ángel con la espada flamígera. La energía de rayo, fíjense qué interesante, es energía repulsiva de primer rayo. Como ven, cada ley está vinculada con un rayo. Esta ley va a producir efectos básicos en el camino de ese peregrino caminante espiritual, en el camino de Hércules, según sea aproximadamente el sendero que se recorra. La divinidad puso varios senderos a través del tiempo. Uno de los senderos es este. Debemos considerar que existen leyes globales, que existen leyes para todos como leyes generales, como las leyes fundamentales como amor, ley, fraternidad, que son las leyes, digamos, comunes a todos, pero en sí mismo, esa alma que sale del centro tiene sus particularidades y sus leyes específicas, así como la personalidad también tiene sus leyes. Yo lo que me pregunté anoche mientras estaba preparando este trabajo, leyéndolo, es si esto se da por la caída angélica o no, o se da por un proceso normal de evolución. Esto yo lo dejo a criterio de cada uno y no nos vamos a quedar específicamente con ese pensamiento porque nos podemos complicar. Pero es una de las cosas que me pregunté. Repetimos el nombre, repetimos entonces que el nombre común es la ley de repulsión y el nombre oculto es la ley de los ángeles destructores y que su energía es de primer rango, pero repulsiva. Vamos a ver, esto se va a ir suavizando a medida que avanzamos en el trabajo y llega un momento en que no podemos avanzar más porque tendremos que volverlo a escuchar. Estamos en una de las leyes más difíciles. Hemos tratado, como saben ustedes, la ley del sacrificio, hemos tratado la ley del servicio y hemos tratado la ley del impulso magnético. La energía o los efectos básicos que pueden ser considerados son la energía que despliega esta ley o cuando empieza a hacer efecto. Después vamos a ver en qué momento y cómo y cuándo hace efecto. Tiene efectos disparadores. Esta ley actúa como agente dispersor. Por eso le digo, escuchen con el corazón, porque estamos ante una ley muy difícil. Nos encontramos ahora la primera vez y después interpretarlo, esto nos va a llevar un tiempo. Yo voy a tratar de explicarles cómo en algún momento dado, con algún poco de iluminación, cómo se explica esto, o cómo se entiende. Otro de los efectos básicos que produce es que se expresa activamente, causa dispersión o rechaza los aspectos de la vida de la forma. Cuando funciona en un peregrino, cuando funciona en un discípulo, iniciado, misionero, produce en algún momento dispersión y rechaza los aspectos de la vida de la forma. Vamos a ver esto, cómo se hilvana, cómo se conforma dentro de lo que estamos tratando. Esta ley de repulsión produce también como efecto básico un contacto discriminador que conduce a lo que se llama ocultamente el camino de la negación divina. Sin embargo, es un aspecto de la ley del amor, a pesar de esto que aparece como tan áspero. Sin embargo, es un aspecto de la ley del amor, que es esa ley básica junto a las leyes, a Dios y a la fraternidad, que son las leyes fundamentales del cosmos.
Entonces, deriva de la ley del amor. Vamos a ver cómo, si estamos ante unas palabras duras, cómo se va conjugando esto. Bueno, el aspecto de la ley del amor, el aspecto de Vishnu o Cristo. Vishnu o Cristo es aproximadamente lo mismo. Y se relaciona con esta actitud del alma cuya naturaleza esencial es el amor. Estamos hablando del alma superior. No estamos hablando del alma en evolución que todavía no siente en la vida de la forma el amor. Estamos hablando de lo que podríamos llamar el santo ser crístico. No manifestado casi en nadie en la sociedad. Y el ejemplo lo tenemos en los grandes arquetipos, siendo Jesús el ungido. Esta ley también se expresa por medio de la mente. Atención, no de otra manera. Actúa en el plano mental. Fíjense qué importante y qué difícil. Y se va a manifestar muy fuerte en aquellos seres que tienen primer rayo en el rayo de la mente, o sea, que tienen rayo de primer rayo en la mente. Porque existen seres con primer rayo en el plano mental o en la mente. Y en consecuencia solo puede hacer sentir su presencia e influencia en el sendero del discipulado. Es decir, que esta ley no funciona en la masa, en el común denominador. Comienza a funcionar cuando uno entra en el sendero espiritual. No hay otra manera. Esta ley se expresa por medio de la mente. Y lo hace solamente cuando la persona entra en el camino del discipulado. Es decir, cuando después de la aprobación es aceptado como discípulo. Y en este momento es el principal requisito para el verdadero autoconocimiento. Al mismo tiempo que revela, esta ley revela, en el plano mental ilumina, divide o dispersa. Es decir, trabaja ayudando mucho, porque muchas veces en la vida de uno se produce una dispersión, porque prácticamente, ¿qué es lo que se dispersa? Se pueden dispersar personas. Es que esa ley automáticamente, cuando decimos el universo es mágico y no lo podemos explicar, lo estamos explicando con la ley de repulsión. Es interesante. Repito, es una ley para escucharla muchas veces. ¿Cómo trabaja esta ley? Por mediación del amor, a pesar de que trabaja en el plano mental y con primer rayo, trabaja por mediación del amor y para bien de la unidad. Y para bien de la unidad. No se olviden que la cuarta ley fundamental del cosmos es la fraternidad. Cuando todos hablan de autorrealizaciones y se quedan todos enganchados para abajo. Esto es muy importante poder comprenderlo. Repetimos, para bien de la unidad, mediante el amor y la existencia que rechaza finalmente la forma. Esto lo vamos a entender a medida que avancemos, que desarrollemos la parte intuitiva. Finalmente es un aspecto de una de las más grandes leyes cósmicas, la ley del alma, la ley cósmica de atracción. Pues lo que es atraído con el tiempo automática y oportunamente es rechazado por aquello que lo atrajo. Lo vamos a repetir. El octavo aspecto es una ley del alma, una ley cósmica también de atracción. Así como decimos que es una ley de repulsión, en el fondo es atracción, pues lo que es atraído, con el tiempo automáticamente y oportunamente es rechazado por aquello que lo atrajo. Esto es para meditarlo, para tenerlo. Esta ley plasma primordialmente el propósito divino sobre la conciencia del aspirante. El aspirante es el discípulo y le dicta los impulsos superiores y decisiones espirituales que marcan su progreso en el sendero. Cuando uno está interligado con esta energía, que está vinculada al primer rayo, y por consiguiente está vinculada a la voluntad divina, porque el primer rayo no es un rayo sin sentido, expresa la voluntad de un plan. El primer rayo no es un rayo solamente de corte, es un rayo también en la cual está bien sentado la voluntad y la expresión, así como elemento que después a través de las otras esferas u otros rayos se consolida a través del rayo dorado y se hace efectiva a través del rayo ceremonial o del rayo violeta. Entonces fíjense qué importante,
que esta ley trabaja sobre la conciencia de uno ayudándolo, dictando los impulsos superiores y decisiones espirituales que marcan su progreso. Si no tenemos, si no hacemos progreso, no llegamos a estar influidos por esta ley vinculada al primer rayo, vamos a estar en el yo sintético, lo que significa sufrimiento, vinculado al mal manejo del deseo, y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir desglosando. Demuestra precisamente lo que estábamos tratando, la cualidad del primer rayo, la influencia del subrayo del segundo rayo. Pues debe recordarse que rechazar una forma, una situación o una condición puede evidenciar el amor espiritual del agente repulsor. Es decir, que se rechaza, pero hay un amor en ese rechazo. Se está rechazando para una perfección de la situación o de la circunstancia. Repetimos. Debe recordarse que rechazar una forma, como es la ley de repulsión en un momento dado, una situación o una condición, puede evidenciar el amor espiritual del agente repulsor. En esa voluntad, en esa fuerza, en esa magia que produce esta ley, en eso que rechaza. Sin embargo, está plasmada por la ley del amor para bien, porque en ese rechazo, en ese momento, es para que ese peregrino en el sendero, ese aspirante, esté siguiendo el impulso superior. De repente está rechazando algo que va a trabajar fortaleciendo el yo sintético, es decir, el no yo, en lugar de fortalecer el yo real, el yo superior, el yo soy. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es muy interesante, esta ley nos ayuda a estirar la mente. Por eso yo antes de comenzar les dije, nos vamos a encontrar con una ley en la cual tendremos que escuchar varias veces para poder captar todo este sentido. Esto, bueno, está muy bien descrito, lo que estamos tratando, en el antiguo símbolo del ángel con la espada flamígera que se halla ante el portal del paraíso, para alejar a quienes buscan la seguridad imaginaria de ese refugio y posesión. Es decir, aparentemente hay un dibujo o una lámina donde se ve un ángel con una espada que corta la entrada del paraíso, ¿no? Es una alegoría esto, pero que evidentemente debe tener alguna verdad profunda para aquellos que buscan la seguridad imaginaria de ese refugio y posición, porque muchos buscan el paraíso con el yo sintético, no con el yo real, lo cual no pueden entrar. Fíjense qué interesante. Ahora fíjense que acá no explican eso, lo explico yo, acá no lo van a encontrar eso. Yo le pongo esta postilla para poder interpretar esta ley. Entonces, a veces se nos cierra una ventana y sufrimos, pero es para que se nos abran 10 ventanas. O se nos cierra una puerta para que se nos abra una ventana. Entonces nosotros creemos que la felicidad estaba por esa puerta y no nos damos cuenta que nos van a abrir una ventana mucho más grande que esa puerta. Ahí está funcionando la ley de repulsión. Fíjense cómo lo estamos entendiendo. Este ángel actúa con amor y así lo ha hecho en el transcurso de las épocas, pues que ese estado de realización que llamamos paraíso es esencialmente peligroso para todos, excepto para los que han adquirido el derecho de llegar ahí. El ángel protege al aspirante que no está preparado. Miren qué interesante y qué claro. Sí, estamos protegidos y a veces nos cortan los que nos hacen mal y entonces sufrimos, pero si eso no está o no debe hacerse, es porque no es lo que necesitamos para lograr la auténtica entrada a eso que podríamos llamar paraíso, que al principio es el camino de la felicidad, es el camino de la automaestría, es el camino de la ascensión. Para llegar a esos planos donde moran los maestros, donde mora la luz. Entonces, no el lugar al cual quiere entrar, o sea, el aspirante es protegido por el ángel, no al lugar que él quiere entrar, sino al que lo va a salvaguardar de los riesgos y peligros de la iniciación que ha de recibir antes de poder pasar, escuchen bien, las 5 divisiones del paraíso hasta llegar al lugar donde mora la luz. Yo no les voy a hablar de paraíso, yo les voy a decir solamente que el universo Padre tiene 81 dimensiones. El universo Hijo tiene 49 dimensiones. Y el universo del Espíritu Santo tiene 64 dimensiones. Para que ustedes vean dónde estamos nosotros y cuánto es el camino. Entonces fíjense ustedes que las 5 divisiones, es decir,
hasta que nosotros podemos pasar por 5 grandes grupos, que digamos, a lo mejor esas 5 divisiones están en los 81, digamos, dimensiones. Las divisiones, esas 5 estarían ahí. Pero nosotros, para poder pasarla, somos protegidos, o sea, se nos va ayudando. Cuando entramos, cuando le decimos sí al camino espiritual, porque Dios le da libertad a todos. Podemos estar con Él o rechazarlo. Porque bien lo dijo Jesús, el Padre tiene muchas moradas. ¿Estamos o no? El Padre te da libertad. Pero el alejarse de la fuente es sufrimiento, siempre. Porque uno va contra su propia esencia. Y no puede ir contra la esencia, porque no es científico. Entonces, cuando cruzamos esas 5 divisiones de lo que podíamos llamar paraíso, estamos llegando donde llegan los maestros de sabiduría, donde ellos viven y trabajan. Hay que recordar esta ley, que es un aspecto de la ley fundamental del amor, lo remarcamos, y concierne a la psiquis o alma, a la psiquis o alma. Y por consiguiente su función consiste en desarrollar los intereses espirituales del hombre o la mujer verdadero, repito. Su función consiste en desarrollar los intereses espirituales del hombre o mujer verdadero, porque sabemos que hay una falsa proyección espiritual, y hay que discernir muy bien lo que yo voy a seguir y dónde yo me meto. Y demostrar el poder del segundo aspecto, que es la conciencia crística. Y el poder de la divinidad, En una palabra, que esta ley, conjuntamente con la ayuda de los guías o mentores o ángeles, rechaza lo indeseable para cada uno de ustedes, a fin de que ustedes encuentren aquello que el corazón anhela, el alma superior que ama, lo cual conduce muchas veces al cansancio peregrino a rechazar una cosa tras otra, hasta que infaliblemente toma la gran decisión. O si una persona está dando vuelta y rechaza y agarra otra, toda esta ley hace que la persona llegue un momento que no dé más. El caso de esta hermana que va a venir el miércoles, que vino prácticamente mal, después de estar 3 o 4 años dando vuelta. Porque el ángel la protege, y como ella fue pura, sincera, vuelve a la vibración que le corresponde. Porque los grupos se unen vibratoriamente. Es incuestionable. La unidad es por una cuestión de afinidad vibratoria. Entonces, cada uno está en el lugar que le corresponde. Aunque uno puede estar en muchos lugares, viendo una obra de teatro, en una familia, en un partido de fútbol, pero se manejan otras vibraciones. Pero cuando uno trabaja en un grupo espiritual, trabaja, aprende, desarrolla los poderes básicos que hay que desarrollar. Poder, amor, sabiduría. Mientras tanto no los puede desarrollar. Eso no lo va a rechazar en lo que es la vida de la forma. En la vida de la forma eso no se puede desarrollar. Yo puedo utilizar la forma, pero no apegarme a la forma. ¿De acuerdo? Yo utilizo la forma a través de un grabador. Pero desapegadamente. Puedo tener un coche, uso algo de la forma, pero no me apego, que es lo que va a tratar estas leyes que ahora se interligan y comienza a funcionar el deseo. Y empieza otro aspecto que está interligado. Entonces, podemos dividir esta ley en 3 partes. A, la ley de repulsión y la función y cualidad del deseo. Acá entramos. B, la ley de repulsión tal como se expresa en los senderos del discipulado de la iniciación. Quiere decir que esta ley se expresa de una manera cuando funciona el deseo. ¿Cómo va a funcionar ese deseo? O en el no yo o en el yo mayor. Va a funcionar como debe de funcionar, como ley de alma superior, en el discipulado o en el iniciado. Porque ya rompieron y comprendieron y manejaron la cualidad deseo para el yo real. C, la ley de repulsión en la forma que impulsa en 7 direcciones. Es decir, esta ley de repulsión en la forma se dirige en 7 direcciones y obliga, escuchen bien, a todo aquello con lo cual entra en contacto a volver al seno de los 7 padres espirituales. Volver al seno de los 7 padres espirituales. Eso también lo tenemos que analizar, elaborar. Así como tenemos un absoluto, un único, esa gran computadora cósmica, omniabarcante, que se autoprograma, autogenera. Después tenemos el Padre Celestial en la manifestación fenoménica. Pero asimismo, en el contexto de nuestro universo, aparecen 7 padres espirituales.
es donde nosotros tenemos que volver a ese centro. Esta ley actúa por medio del alma en toda la forma. Literalmente no afecta a la materia, excepto en lo que la forma puede ser afectada cuando el alma se retira o ocultamente repudia. Repetimos, esta ley actúa por medio del alma en toda la forma. Literalmente no afecta a la materia, excepto en lo que la forma puede ser afectada cuando el alma se retira o ocultamente repudia. En consecuencia, se evidenciará que la comprensión de su actividad dependerá en gran parte de la medida de la fuerza del alma que individualmente cada uno podemos percibir y de la amplitud del contacto con el alma. Es decir, nosotros tenemos que llegar cada vez más a ese contacto superior. Tenemos que llegar a esa alma superior. Cuando llegamos a esa alma superior, estamos en esa plenitud espiritual y estamos logrando esa dimensión superior que todos anhelamos. En una palabra, que el progreso es cada vez conectarse más con los planos sutiles superiores, más los grupos de energía, los grupos solares, como es este grupo, que es un grupo solar, un grupo que trabaja con energía. Entonces, el alma nuestra es cada vez acercarnos más a esa alma superior. El grado alcanzado en la escala de la evolución requerirá la manipulación de esta ley y determinará la capacidad de ser sensible a su impacto. Si somos incapaces de responder a su influencia, en cualquier medida es suficiente para indicar nuestro desarrollo. A no ser que la mente esté activa y que comencemos a emplearla inteligentemente. No hay medio o canal por el cual esta influencia pueda fluir o actuar. Es decir, que nosotros tenemos que desarrollar la parte intuitiva, el hemisferio derecho, tenemos que desarrollar la inteligencia espiritual para que esta ley pueda fluir. No debe olvidarse que la influencia o la ley de nuestro ser espiritual revela la voluntad o el plan o propósito de la vida divina, a la cual nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que ajustarnos, al expresarse en el individuo o en la humanidad como un todo. Repetimos, no debe olvidarse nunca que la influencia o ley de nuestro ser espiritual revela la voluntad o el plan o propósito de la vida divina, al expresarse en el individuo o en la humanidad como un todo. Es decir, que cada alma tiene un propósito. Estas leyes gobiernan predominantemente la triada espiritual. ¿Qué significa? Las leyes que estamos tratando, esta ley de repulsión, van a ayudar, van a dirigirnos hacia la parte superior, hacia la triada superior. Es decir, Atma, Buddha y Simana. Podríamos interpretarlo de otra manera como el cuerpo causal, el cuerpo de la divina presencia y el santo ser crístico. Por lo tanto, todo lo que puede comunicarse en relación con esta ley puede ser captado solamente por el hombre que ha empezado a despertar espiritualmente, o la mujer. O sea, que nosotros cuando empezamos a ser captada por la ley de repulsión, que es necesario que la tengamos, porque nos va a ayudar a hacer una de las fases finales, es cuando hemos despertado. Y creo que todos ustedes están despiertos para comenzar a ser tratados por esta ley. Las tres leyes que ya hemos considerado tratan de las influencias espirituales específicas que emanan de las tres hileras de pétalos que componen el loto egoico, o sea, el chakra coronario. Tiene tres hileras de pétalos. Entonces, las leyes que tratamos, es decir, la ley de sacrificio, la ley del impulso magnético y la ley del servicio, fue las tres leyes que tratamos. Están vinculadas a ese loto que tenemos que ir abriendo, ese chakra coronario que está cerrado y hay que abrirla. A medida que nosotros hacemos servicio, a medida que nos sacrificamos por los demás, los pétalos del sacrificio se van abriendo. A medida que la ley del impulso magnético, se abren los pétalos del amor. Y cuando hacemos servicio, abrimos los pétalos del conocimiento. Pero no podemos nosotros trabajar con un aspecto solo. Por eso nosotros decidimos no hacer un aspecto meramente devocional, no enfatizar meramente devocional, porque perdés los pétalos del conocimiento. Si vos haces devoción y te quedás sentado y no haces servicio, y no comprendés lo que significa servicio, no podés hacer o abrir los pétalos del conocimiento. Esta cuarta ley de repulsión actúa a través de la primera ley del sacrificio, es decir, están interligadas estas leyes. Y acá viene lo interesante para nosotros. La ley de sacrificio
está interligada con la ley de repulsión. Esto significa, como lo habíamos dicho, que actúa, la influencia es en la tríada espiritual. En la tríada espiritual. Arriba, en el plano álmico, en el plano búdico. No abajo en el plano mental concreto. Ahí no actúa la ley de repulsión. Nos ayuda para poder avanzar en la tríada espiritual. Y su fuerza puede ser sentida plenamente en la tercera iniciación, cuando el poder del espíritu es por primera vez conscientemente sentido. Es decir, la mayoría de nosotros puede estar en la primera iniciación, algunos en la segunda, y algunos podemos estar arañando la tercera. Algunos pueden haber entrado en el terreno del discipulado. Yo no sé en qué nivel está cada uno, pero son seres espirituales. Son muchos años de trabajo que tienen ellos. También, ella también ha trabajado, Mari también. Entonces, tenemos que darnos cuenta que empezamos a ser captados por estas leyes. Pero, ¿cómo se ve la ley del sacrificio? La ley del sacrificio se ve en un discípulo que año tras año está haciendo algo por los demás. Lo vemos en San Marcos, con 11 jornadas. Lo vemos que a pesar de todo seguimos adelante. Nos sacan de un local, nos metemos en otro. La ley del sacrificio también a veces en el servicio del dolor, cuando a veces hemos visitado hospitales. Ahí se ve el verdadero servicio. Y ahí empieza a funcionar, estas leyes se interligan. La ley del impulso magnético se interliga con la ley del progreso grupal, que es la quinta ley. Es decir, después de la ley de repulsión viene una quinta ley, que es la ley del progreso grupal. Ustedes están insertos porque están trabajando como grupo. Por consiguiente, el grupo avanza. Hay una ley que avanza el grupo. Y la otra ley que nos faltaba, atención, es la ley de amplia respuesta, que es la sexta ley. Vamos a recapitular. Primera ley, ley de sacrificio que hemos visto. Segunda ley, la ley del impulso magnético. Tercera ley, la ley del servicio. La cuarta ley, la que estamos tratando, la ley de repulsión. Quinta ley, la ley del progreso grupal. Y sexta ley, la ley de amplia respuesta. Vamos a ver ahora de qué se trata cada una, para que ustedes ya tengan un bosquejo. La ley del sacrificio, los pétalos del sacrificio, la voluntad del sacrificio del alma. El alma se eleva, sale del no yo, sale de Maya, que es el mundo concreto, es Maya. O sea, usamos mal el mundo, usamos mal la materia. Segundo, la ley del impulso magnético, la ley del amor. Tercero, la ley son los pétalos del amor. La ley del servicio, los pétalos del conocimiento. La cuarta ley, la ley de repulsión, es Atma, o sea, espíritu, Atman, voluntad espiritual. En esta ley entra la voluntad, porque si está interligada al primer rayo, ¿qué es el primer rayo? La voluntad de Dios. Esta influencia llega por mediación de los pétalos egoicos de sacrificio, es decir, los pétalos que tenemos en el chakra coronario, los pétalos egoicos del alma superior, de sacrificio. La ley del progreso grupal es Buddhi. ¿Qué es para los maestros Buddhi? Para ellos, amor espiritual. Para otros autores, Buddhi es discernimiento. Pero para este tratado que estamos trabajando, es amor espiritual. Y llega por mediación de los pétalos de amor del loto egoico. Y la ley del impulso magnético. La ley del impulso magnético. Y tenemos esta sexta ley que es Manas, mente espiritual. Alma, Buddhis y Mana, como yo se los había explicado anteriormente. Llega por mediación de los pétalos del conocimiento.